Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es grande y maravilloso, y su bondad es nueva cada mañana. Su gracia y su misericordia para con nosotros es infinita. Dios siempre nos cuida, nos protege, nos salva. Y cuando nosotros atravesamos adversidades y atravesamos dificultades en la vida, Dios oye nuestra oración y viene en respuesta a nuestro clamor, viene en respuesta a nuestra petición. Por eso, en medio de las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles que nosotros vivamos, podemos clamar al Señor. Y a veces en la vida atravesamos por muchos momentos difíciles, por adversidades, por crisis. A veces en nuestra vida emprendemos retos y asumimos desafíos, y en medio de esos retos, en medio de esos desafíos, vienen situaciones difíciles, vienen adversidades, vienen dificultades. Pero cuando nosotros en medio de esa situación clamamos a Dios, Dios siempre nos recibe su gracia y su favor, contestando nuestra oración y transformando aquella situación difícil que estamos viviendo. Y te invito para que me acompañes a leer el Salmo 107, y vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Esta semana hemos estado estudiando este Salmo y hemos estudiado diferentes escenarios en los cuales personas clamaron a Dios. Y esta mañana este cuarto escenario que nos presenta la palabra del Señor es un escenario que nos narra una vez más la gracia, el poder, la bondad y la misericordia de Dios en acción para con nosotros cuando clamamos a Él. Salmo 107, versículo 23 nos dice así la palabra del Señor: algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hasta los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron del terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Amén. Este pasaje, este texto que hemos leído, nos narra y nos muestra una vez más cómo Dios contesta nuestra oración en medio de las dificultades. El pasaje inicia diciéndonos de un grupo de personas que salieron al mar, hicieron barcos y empezaron a surcar las olas y las rutas comerciales, y haciendo referencia a cuando el pueblo estaba volviendo de la cautividad, estaba el pueblo regresando, y muchos de ellos tuvieron que regresar en barcos por el mar para llegar nuevamente a su pueblo, a su nación. Y entonces Dios empieza a decir, el texto nos empieza a narrar y a decir cómo en medio de ese volver a su tierra empezaron a atravesar esta adversidad. Y hoy en día hace referencia a nosotros. Cuando nosotros en nuestra vida nos aventuramos a cosas nuevas, cuando dice unos se hicieron a la mar, hicieron barcos, salieron a aventurarse y a tomar las rutas comerciales, diciendo a veces nosotros en la vida emprendemos, iniciamos una empresa o iniciamos un proyecto, iniciamos un sueño con grandes proyectos, con grandes sueños, con grandes expectativas, pero en medio de eso podemos ver el poder de Dios y podemos ver la grandeza del Señor. El texto nos dice: aquellos que salieron al mar en barcos vieron la grandeza de Dios cuando vieron los mares profundos, cuando vieron la creación de Dios en el mar, cuando vieron toda aquella creación que Dios había hecho, se maravillaron. Y luego empieza a decirnos, pero también en medio de ese mar, en medio de ese tiempo, en medio de que ellos estaban navegando, vino la dificultad. Vinieron olas, hubo tormentas, se levantaban olas que elevaban el barco, y dice que lo elevaban y volvía el barco a caer a las profundidades. Nos habla de tormentas difíciles en medio del mar. Y aún marineros experimentados, personas con una gran pericia para navegar, tuvieron miedo y temor ante esas olas tan impresionantes que habían. Pero también nos dice que cuando ellos clamaron, Señor, socórrenos,
Ellos clamaron en medio de su dificultad, dice, y Dios los salvó de su aflicción. Quiero decirte esta mañana, para nosotros quizás nos aventuramos a cosas, a retos, emprendemos cosas nuevas en la vida, proyectos, sueños, cosas que queremos llegar a lograr, y en medio de eso viene la dificultad, viene el problema, viene la crisis. Pero cuando en medio de esa crisis, en medio de ese problema, nosotros clamamos al Señor, nosotros oramos y buscamos a Dios, cuando en medio de esa adversidad, cuando en medio de esa dificultad, nosotros buscamos al Señor, al Todopoderoso, Él nos va a responder así como le contestó a este grupo de personas. Dice, Dios les contestó y los salvó de su dificultad. Y dice el versículo 29, Dios calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud. Y nos hace recordar aquel pasaje, Marcos capítulo 4, que nos narra cómo Jesús calma la tormenta. Es la palabra que Él se levantó y con solo 2 palabras, mudece, hubo una gran quietud, hubo un silencio en aquel lugar, en aquel mar, porque cuando Dios habla, la tormenta se detiene. Cuando Dios habla, la dificultad, la crisis se opaca y hay paz, hay quietud. Cuando Dios habla en medio de las situaciones, de las dificultades y de las crisis que nosotros atravesamos. Por eso, en medio de lo que tú estás viviendo, quizás has emprendido cosas, has empezado sueños, quizás vas adelante con muchas cosas en tu vida y muchas de ellas se han complicado y estás pasando dificultad y adversidad. Pero si tú hoy oras y clamas al Señor, si en medio de lo que vives buscas al Señor, Dios te responderá, Dios traerá paz, Dios traerá calma, Dios traerá quietud. Aquella tormenta, Dios la eliminará, Dios acabará con esa tormenta trayendo gran paz. Y el texto dice, y Dios los llevó a salvo y sanos hasta el puerto más cercano. Y Dios te llevará sano, Dios te llevará a ti sano, a tu familia sanos, a puerto, a la bendición que Dios tiene para ustedes. Por eso el texto termina diciendo, alaben, adoren, glorifiquen a Dios por las cosas que Él hace por ti. Allí adora, exalta, glorifica, bendice al Señor por las cosas tan grandes que Él hace en tu vida. Y también clama a Él en medio de lo que hoy estás viviendo. Cierra tus ojos y habla con Dios. Padre amado, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella tú nos muestras, Señor, cómo vienen dificultades a nuestra vida, en medio de las cosas, en medio del día a día, en medio de la rutina diaria, Señor, vienen problemas, vienen adversidades. Y cuando emprendemos sueños, emprendemos proyectos, Señor, quizás vienen adversidades, Dios, pero también nos dice tu palabra que cuando nosotros clamamos a ti, cuando nosotros te buscamos en medio de aquella situación difícil, en medio de aquella tormenta de la vida, Señor, tú te revelas a nosotros, traes paz, traes sanidad, traes salvación. Y Dios, y en medio de la dificultad, tú nos bendices. Por eso, Señor, esta mañana venimos delante de ti y ponemos en tus manos nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestros temores. Hoy los rendimos a ti y oramos, Señor, obra de una manera sobrenatural. Bendícenos, Señor, calma la tormenta en la cual estamos hoy atravesando. Trae paz, trae bendición, abre los cielos sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Hoy lo ponemos todo en tus manos y oramos y clamamos a ti, Señor, y pedimos tu gracia, tu bendición, y te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Te alabamos, te adoramos por toda tu bondad y tu gracia y tu favor y todo lo que tú haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición. Una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.